Que los bendiga. Amén, amén. Ah, lo que estaba diciendo la hermana hace ratito, yo también escuché, estaba diciendo Estela que como que un niño estaba tarareando, bueno, más bien dicho era una niña, estaba tarareando la música y se veía muy, muy bonito, dame la verdad. Pero yo sí volteé porque pensé que era Valentina, era todavía la tenía Estela con ella, fue al principio de la alabanza y se veía muy bonito, yo nunca había escuchado eso. Dije, órale, dije, está bueno, es el Señor. Lo que hoy voy a enseñarles o platicarles no es precisamente una prédica, más bien yo lo llamaría un agradecimiento. Ah, tuve buscando, tuve varios temas, pero ninguno me funcionó. Eso es muy frustrante a veces, no sé si les ha pasado a los que han predicado, que uno quiere hablar de algo y nomás no, Dios nomás no le da. Yo cuando empecé, hubo un tiempo que estuve yendo a evangelizar y una de las cosas que el Señor me decía que ya ve que hay evangelistas que van y abren la Biblia y empiezan a hablarle a la gente Biblia. Y una de las cosas que el Señor me decía a mí, que Él no quería eso. Me dice, habla de mí en ti. Y era lo que yo hacía a la gente. Yo hablaba de mí en la gente. Y las cosas que me habían pasado y cosas así. Y los llevaba a la Biblia también, claro está, de las promesas de Dios. Y de las promesas de lo que Dios puede hacer por uno y cosas así. Pero en mi vida, en mi vida. Y yo le llamo a esta prédica, por decirlo así, por qué creo en Dios? ¿O por qué sigo creyendo en Dios? Ah, hace días, Estela y yo estábamos en la casa. No apenas que 3 días, 2, 3 días estábamos hablando de del matrimonio con la mamá de mis hijos. Y, y estuvimos platicando respecto a eso. Y me di cuenta de que, bueno, como todos sabemos, antes de venir al Señor, todos estamos perdidos, todos estamos llenos de pecado, llenos completamente de pecado. No quiere decir que hoy seamos perfectos. Aún cometemos errores y aún hacemos cosas o pensamos cosas que no deberíamos de. A veces queriendo, a veces sin querer. A veces nos cuesta trabajo dejar muchas cosas que creíamos que estaban bien. Y me di cuenta de que yo antes una cosa que de lo que estábamos hablando también un día era de que nosotros los hombres nos dejamos llevar mucho por la vista, más que nada. Y eso es cierto, a veces cuando uno mira a una muchacha, lo primero que mira es el físico, lógica, no la conoces, no sabes ni quién es. Y eso conlleva a otras cosas. Pero uno se fija mucho en la vista, uno como hombre es más de vista. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que así es. Ah, y a veces eso es lo que nos lleva a cosas que no debemos hacer. Yo cuando conocí a la mamá de mis hijos, ah, fue, fueron muchas cosas. Me recuerdo que mis hermanas acaban de tener a mis sobrinas y, y eso, mi sobrina Carlita y mi sobrina esta María, eran con las que dos pasaba más tiempo y me entró que dicen de que yo quiero uno. Y grave error, porque empieza uno a querer tener hijos. Pero me junté tanto con ellas que fue algo que yo deseé tener un hijo. Dije, ay, qué chido, se siente bonito. Y inclusive una vez fuimos a México y las llevaba a las tres, a tres de mis sobrinas.
y como ya había pasado varias veces al puente, me pararon y me dijeron que quién eran ellas, porque no iban sus mamás. Y ya les expliqué yo que eran mis sobrinas y todo, y no me dejaban pasar, porque pensaban que me las había robado, lógica. No era el papá. Y total que una de mis sobrinas, no me equivoco, fue Carlita, se puso a jugar conmigo así bien cariñosamente. Y estuvo jugando conmigo, ahí estuvimos jugando y de un de repente así, me dijo el oficial, pásale. Y yo me quedé así de que, bueno, yo creo que quería ver si realmente era algo de ellas. Total, cuando vengo, yo empecé a conocer, bueno, no empecé a conocer al Señor cuando yo recibí al Señor en el 2010, a finales de 2010, pero realmente lo empecé a conocer a mediados, en abril del 2012, fue cuando realmente lo empecé a conocer, fue cuando entré al estudio bíblico. Antes de eso, antes de aceptar a Cristo, viví una vida muy ligera, por llamarlo de una manera, muy aventada, muy loca, la mera verdad. Al punto de que a un amigo que tengo, yo mismo le dije, mi vida me da asco. Lo que he vivido hasta ahora uh, me da asco, me da verdaderamente asco. Es una asquerosidad lo que he vivido. Hice cosas que creí que nunca iba a hacer y que iban contra mí mismo. Y es difícil hablar de esto, pero Dios me hace que me acuerde de esto, no para echarme en cara, porque Dios no es así. Pero a veces vivimos en el cristianismo y pensamos que todo está bien, que oramos, venimos a la iglesia, venimos a la oración, compartimos con los hermanos y pensamos que estamos haciendo, que estamos bien. Y va la vida, va la vida, va la vida, y a veces cometemos errores y no nos fijamos en qué cosa estamos fallando, porque creemos que porque vinimos a la iglesia estamos bien, o estamos cumpliendo con Dios. Y yo creo que eso hasta los católicos lo hacen. Y nosotros no somos así, no deberíamos de ser así. Y entonces a mí no me molesta que el Señor que a veces me haga que me acuerde de esas cosas, al contrario, le doy gracias, algo que todas esas cosas que viví antes me sirvieron de mucho y le doy gracias a Dios que las viví. Yo creo que Dios a los que Él ya eligió o ya separó o como le quieran llamar ustedes, uh, desde mucho antes Dios está trabajando con ellos. Muchas veces les he dicho que de joven yo pensaba poner un negocio y era un prostíbulo, honestamente. Y, y yo decía, porque eso no existe aquí, eso sí es negocio, decía yo de joven, cuando estaba loco, yo creo, no sé qué tendría en la cabeza. Porque solamente así se puede pensar. Y, y lo iba a poner en un lugar donde había una iglesia antes. Miren mi locura. Y, y me preguntaban y yo eso decía, bueno, era falto de conocimiento de Dios, más bien dicho. Cuando empiezo a conocer, recibo en Matamoros, en Palabra de Vida, en una iglesia en Matamoros, recibí al Señor, acepté al Señor en mi corazón. Dios dijo que me iba a proveer, que Él era mi Dios, que Él iba a estar ahí y que Él iba a darme lo que yo necesitaba. Y yo creí esa palabra. Y cuando empiezo durante el 2010 hasta los finales de 2010 hasta abril del 2012, me hice muy religioso. Me hice como todos los buenos cristianos. Eso es pecado, eso está mal, eso no está bien, eso no quiere Dios. Pero no miraba lo que yo hacía.
yo no hacía las cosas correctamente. Gracias a Dios, Dios quitó las cosas que yo creía que estaba haciendo bien y me quitó tantas cosas que yo hubo un momento en que dije, bueno, por qué si estas cosas me hacen feliz o estoy a gusto, por qué me las estás quitando? Y no entendía, y no entendía, no entendía, no entendía. Hasta llegar al punto de que yo mismo había veces que me deprimía tanto que me ponía a llorar porque no podía compartir con mis hijos, no podía, no tenía una casa, vivía con una de mis hermanas, no tenía, mi sueldo se me iba como agua, no, cuando empecé a recibir al Señor, empecé a diezmar por obediencia, no lo entendía, pero yo decía, bueno, si tú dices que tú provees, va, ahí va, por obediencia. Y aún así el dinero sí lo sentía que a veces me quedaba algo, pero aún se me seguía yendo porque tenía muchas deudas. Y era lógica, era consecuencia de todos mis errores que hice, de todos mis malos manejos con mis finanzas. Cuando empiezo a conocer al Señor, bueno, fue aquí en esta iglesia, que estaban buscando una persona más y yo les dije, yo quiero entrar, yo quiero empezar, yo quiero conocer al Señor. Y fue en ese momento que yo dije, eso fue algo que uh, honestamente yo no pensé. Yo no fue algo de que, ay, sí, debería de tomarlo y a ver qué pasa. No, yo no lo pensé. Yo nada más me acuerdo que fui y les dije, yo quiero tomar el curso. Yo quiero conocer a Dios. Y, y empecé a conocer a Dios. Qué dejé atrás? Pues un montón de mugrero. Nada de lo que realmente me gustaría volver a tomar o a obtener otra vez. Tenía deudas, tenía tristeza, amargura. Pensé que el mundo, lo que daba el mundo, era lo mejor y pensé que con mi propio esfuerzo podía conseguir las cosas. Grave error, gravísimo error, porque no llegué a ningún lado. No llegué a ningún lado, perdí mucho y una de las cosas que más me dolía era haber perdido a mis hijos, porque no podía estar con mis hijos como yo quería. No podía, no podía decirles te amo. Y, y eso me costó mucho trabajo, porque yo no fui criado en una casa donde mi papá me decía, uy, mi hijo te amo, o me abrazaba y todo eso. Yo no crecí con eso. Y yo le decía muchas veces a Estela, es que yo no puedo hacer eso porque nadie me enseñó, nadie me dijo a mí, te amo. ¿Cómo le puedo decir a mis hijos así, te amo? Y aparte, no podía estar con ellos porque no vivía con su mamá de ellos, ya nos habíamos divorciado. O sea, era una cosa terrible. Me bajé hasta de peso, o sea, bajé como 40 libras de trancazo. Fue algo terrible. Para mí fue algo muy feo. Pero le doy gracias a Dios que viví eso porque en uno de las prédicas que escuché en el Instituto Bíblico, uno de los hermanos decía que a veces Dios uh, es como un pez que está agarrado de ese del anzuelo y Dios nos deja, nos deja y nos deja y nos deja y nos deja. Y ahí entre más nos vamos, pues más nos metemos en más tonteras. Pero de repente cuando dice el Señor, ya estuvo y te da el jalón, yo así lo sentí. Y gracias a Dios que tuvo misericordia de mí, la mera verdad. Y me dio ese jalón. No me, no me siento mal, no me siento que fue algo terrible, al contrario, fue algo que me hacía falta.
que me hacía falta. Yo tuve un padre, yo amo a mi papá. No vayan a creer que no, lo amo y hasta ahorita siempre lo he respetado. Mi madre siempre me enseñó a respetar a mi papá porque era mi papá. Pero yo amo a mi papá y a veces me cuesta, somos muy parecidos, mi papá y yo, no somos iguales. Aunque mis hermanas dicen que somos iguales, no somos iguales. Yo y mi papá somos muy parecidos, pero no somos iguales. Gracias a Dios, yo encontré un padre celestial, que me enseñó a amar, que me enseñó a ver la vida diferente, que me enseñó que hay algo más que el mundo te quiere dar o te puede dar. Y esto fue algo que me costó mucho trabajo, mucho trabajo, porque había cosas, yo recuerdo que cargaba una cruz, no sé si te acuerdas de esa cruz, creo que te la di a ti, ¿verdad? Una cruz, empecé a cargar una cruz porque quería algo que significara a Dios, algo que me recordara a Dios conmigo. Lo necesitaba. Me acuerdo que antes de recibir al Señor, yo quería cambiar mi vida, que cada vez que llegaba al trabajo, me persinaba y le pedía a Dios que me ayudara. Era lo que yo conocía. Y cada vez que me subía al montacargas, uh, le decía a Dios, ayúdame a hacerlo mejor. Y esa era mi forma de acercarme a Dios. Muy, muy ligera, podría decirlo, porque no lo conocía. Pero cuando empecé a que recibí al Señor, todo eso cambió. Empecé a ir al estudio bíblico, empecé a conocer al Señor y a mí todas esas enseñanzas del estudio bíblico, en verdad que me ayudaron mucho. Empecé a conocer al Señor de una manera tan especial, tan bonita, que había veces que me ponía a llorar ahí en el mismo estudio y me decía mismo de lo que me he perdido, de lo que me he perdido por mi tercadez y por mi falta de conocimiento, por, por querer hacer las cosas a mi manera. Y a veces eso te lleva a cosas más. Cuando uno se pone en sí mismo de que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer, pues sí lo puedes hacer, pero que te vaya a salir bien, quién sabe. Y, y que he aprendido hasta ahora, es de que con la confianza en Dios, con creer que Dios puede hacer las cosas posibles, Dios puede cambiar la vida de una persona. Recibí al Señor, mi esperanza hoy en día es de que el Señor me haya recibido. Yo lo recibí, pero tengo la esperanza de que Él me haya recibido a mí. Porque una cosa es que uno diga que uno lo recibió y otra cosa es que realmente el Señor nos haya recibido. Y, y eso conlleva que nuestra vida debe de cambiar, debe de ser mejor, no ante los ojos del mundo, porque el mundo no nos da nada, pero sí ante los ojos de Dios. No soy perfecto. Y a veces pienso que no me gustaría ser perfecto, porque Jesús fue perfecto. ¿Y dónde acabó? O sea, lo que tuvo que pasar para que darnos esa salvación. Y es difícil dejar tantas cosas, venir al Señor y decirle, Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, y sin conocerlo, sin saber quién es. Mucha gente, uh, yo he escuchado, tengo un conocido, un amigo, es un gringo, está casado con una amiga mexicana y habla español él,
Y él me comentaba que él no se quería morir. Le digo, ¿por qué no te quieres morir? Porque no sé a dónde voy a ir. ¿Cómo que no sabes a dónde vas a ir? Me dice, bueno, sí sé a dónde voy a ir, pero no me quiero, sí sé a dónde voy a ir, pero no me quiero morir. Y le digo, ¿y a dónde vas a ir? Me dice, al cielo. Ok, está bien que piensas así, que te quieres ir al cielo, le digo, pero seguro que te vas a ir al cielo. Y empecé a quererle hablar del Señor. Me dice, no, no, pero es que yo no me quiero morir como quiera. O sea, yo pude percibir que él tenía un miedo a la muerte, porque realmente no sabe a dónde va a ir. Y yo le decía, hay que conocer al Señor. La Biblia dice esto. Sí, pero es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. Le digo, sí, sí es cierto, le digo, pero para eso está Dios, le digo, para que nos revele lo que tengamos que aprender. Y me decía, pero aún así no me quiero morir. Me daba mucha risa. Y le digo, bueno, le digo, pero yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia. Yo te recomiendo que empieces a conocer a Dios. Yo te recomiendo que, que busques a Dios. Total que así quedó. Y puedo ver de hoy en día, de este tiempo, del 2010 hasta el 2000, ya se va a acabar el 2017, puedo ver la diferencia. Puedo ver que, honestamente, yo no era merecedor de nada. Yo no, yo no merezco, bueno, yo no merecía tener nada de lo que tengo ahora. Mis hijos tienen casa, yo tengo casa, ah, mis deudas están casi saldadas prácticamente. Ah, me ha dado el Señor el poder, ven Jesús, de poder agarrar a mi hijo y decirle, te amo, y bendecirlo. Porque él tampoco podía hacerlo. Y yo lo sentía. Y, Memo, ven. Y ahora que los tengo aquí, puedo decir a los dos que los amo. Porque Dios ha puesto en mí eso. Yo no lo tenía, yo no lo conocía. En una ocasión, solamente una ocasión que recuerdo, tenía 16, 17 años, mi papá me dio un abrazo en un cumpleaños y me regaló unos CDs y me dijo, feliz cumpleaños, me dijo. Pero así, feliz cumpleaños, me dijo. Yo creo que él ni siquiera se acuerda. Y ese recuerdo me lo grabé en el corazón. Dije, no sé cuándo vaya a volver a pasar. Y, y me da gusto que a veces mi hijo me manda, cuando nos despedimos, me dice, buenas noches, pa, I love you, o cosas así. Y es una, y es algo que Dios me ha regalado. Es algo que yo antes no tenía tampoco. Me acuerdo que mi hijo cuando estaba chiquito llegaba a la casa, tenía 3 años yo creo él o menos, ya podía hablar un poco y, y a su mamá le decía que yo era malo, que porque estaba malo, le decía, ¿por qué mi papá está malo? Pero lo que él quería decir que era porque mi papá estaba enojado. Yo llegaba a la casa y llegaba todo el tiempo molesto, enojado, fastidiado. Me la pasaba trabajando 2 horas al día, 7 días a la semana. Había veces que así me la pasaba, años. Thank you. Me la pasaba, hubo un año que así me la pasé. Recuerdo ese año porque miré mi W2 y miré todo lo que hice. Y luego volteé para atrás y dije, ¿y dónde está? No tenía nada, nada. A mí yo me quedé así de que, nada, un montón de deudas era lo que tenía. Y yo me quedé, ¿por qué estoy trabajando tanto entonces? ¿Por qué me estoy matando trabajando tanto y no estoy disfrutando nada? Y son cosas que yo recuerdo y hoy en día no me dan tristeza,
Más bien me dan risa, porque me digo yo mismo qué tonto era. Qué tonto era pensando que trabajando podía conseguir las cosas y no disfrutaba nada. Mi papá todo el tiempo trabajó. Le arregló papeles a 7 de sus hijos con mucho esfuerzo. Es algo que siempre le voy a agradecer. Nos puso una casa, nos mantenía en México por un tiempo, mientras nos vinimos hasta acá. Mi mamá trabajaba de este lado y nosotros vivíamos de aquel lado, nos dejaba solos. Y pude ver puedo ver hoy en día en ellos la falta que les hizo poder estar juntos, el poder conocerse, el poder saber quién era María y quién era Juan. Y eso es algo que yo no quería. Yo no quería y terminé haciéndolo. Viví de esa manera por un buen tiempo. Porque mi papá siempre de chiquito, yo creo que tenía la edad de Memo. ¿No? Me acuerdo que en una ocasión mi papá me dijo, cuando crezcas y te cases, yo no te quiero aquí. Así me dijo. Y yo me quedé así, que, oye, espérame, pues, no tengo ni 10 años. Y me dijo, cuando crezcas y te cases, yo no te quiero aquí, yo quiero que tengas tu propia casa. Yo quiero que hagas tus propias cosas. Y eso me sirvió mucho, porque desde ese entonces me metí en la cabeza de cuando me casara, yo no podía estar en la casa de mi padre. Y cuando me junté con la mamá de mis hijos, yo me salí de mi casa. Mi mamá quería que me quedara ahí, que para que no batallara, que esto, lo otro, aquello. Total, como buena madre, cuidando de su hijo. Y me acuerdo, le digo, no, ya me tengo que ir. Porque yo nunca le conté eso a mi mamá, que me dijo mi papá. Eso fue algo yo creo que entre él y yo. Y, y hoy en día le puedo dar gracias a Dios y a mi papá de que él me enseñó eso. Y en él yo pude ver que para poder tener algo hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que, bueno, antes era de que, aunque te tengas que estar matando, pero tienes que proveer. Tú eres el hombre, tú eres el que provees. Eso me enseñó mi papá. Y yo veía de mi mamá que era también de trabajar y proveer a los hijos. Mi mamá, mi mamá fue una mujer fuerte que tuvo que aguantar a 9 de sus hijos por mucho tiempo, sola. Y, y yo pude ver una mujer fuerte, pude ver una mujer ah, fuerte, una mujer trabajadora, una mujer que se esforzaba por tener bien a sus hijos, que se esforzaba por tener aún bien a su mamá. Ella nunca se despegó de mi abuela. Siempre estuvo ahí proveyendo para mi abuela. Y yo podía ver eso, pero puedo ver ahora que les hizo falta poder estar juntos, el poder conocerse uno al otro. Porque mis padres son buenas personas, son ah, que han vivido cosas difíciles, que han tenido que trabajar mucho y que puedo decir, quizás suena muy fácil, pero puedo decir que por la vida les ha tocado vivir lo que les ha tocado, pero yo creo que hoy en día, conforme a lo que yo conozco del Señor, no creo que sea la vida. Yo creo que es uno mismo, que es terco a querer seguir viviendo como quiere seguir viviendo. Si nos detuviéramos un poquito a pedirle consejo a Dios, a pedirle realmente consejo a Dios y a meternos con Dios, yo creo que nuestra vida sería totalmente diferente. Yo creo que muchos de nosotros aquí, si no es que todos, hemos batallado, como decía Lucy hace ratito, hemos batallado para pagar la renta, hemos batallado aún para tener que comer a veces. Hay semanas que de tiro se aprieta uno fuerte y dice uno, bueno, ¿y ahora qué hago? Y uno dice, pues
a trabajar más tiempo extra para sacar el extra. Y realmente te das cuenta que eso no funciona. No sirve de mucho. No sirve de mucho porque no estamos confiando en Dios. No estamos creyendo en Dios. Dios dice que debemos de creer en Él, que no nos debemos de afanar. No estoy diciendo que dejemos de trabajar. No estoy diciendo que el tiempo extra no es bueno. Pero a veces nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de nuestra esposa, de nuestros hijos, del tiempo que deberíamos de estar compartiendo con ellos. Y hasta nos olvidamos de Dios. Hay veces que uh, uno quiere tener las comodidades, uno quiere tener el carro bien, la casa bien, hacerle esto, hacerle aquello, llevar a la esposa, no sé, de perdido a cenar o de perdido a, a pasear por ahí, no sé, a Europa, no sé, algo sencillo, pero, pero a veces no alcanza y a veces uno se frustra, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo creo que, bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes. Pero uno se llega a un momento en que uno dice, ay Señor, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello para poder hacer esto y esto y esto y esto. Y a mí Dios me ha enseñado de que, a ver, tranquilo, tranquilo. Yo te dije que yo iba a proveer, yo te dije que yo iba a hacer. Ah, cuando hubo un tiempo que trabajé en este autopartes y, y había días que yo no yo me preguntaba, bueno, ¿y qué hago aquí? O sea, no trabajaba a gusto. Había gente que me hablaba por teléfono y no les entendía ni papa, o sea, porque hablaban tan feo. Y, y yo me frustraba. Digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero cuando estuve ahí, hubo una muchacha que le pude compartir del Señor. Ella se salió ahorita, no sé dónde está ella. Ah, le pude compartir del Señor y después de que le compartí el Señor no duré ni una semana cuando me salí. Y yo quiero pensar que ese era el propósito. Yo quiero pensar que ese era el propósito. Hoy en día, como dijo Estela la semana pasada, que estábamos batallando con lo del gas y ella tuvo que sacar de lo que tenía para poder pagar en ese rato el gas y todo eso. Y a veces me puedo decir que me frustro porque puedo decir, bueno, Señor, ¿qué está pasando? O sea, tengo que agarrar otro trabajo, tengo que hacer algo más, Y yo pienso que lo que Dios más que nada quiere con uno es que uno confíe en Él, que uno le crea en sus promesas, que uno, no te estoy diciendo que dejes de trabajar, no te estoy diciendo que hagas tu esfuerzo, no, pero lo que estoy diciendo es de que Dios quiere que confíes en Él, que creas en lo que Él está diciendo, en lo que Él te ha dicho, en lo que Él te ha prometido, en lo que Él está haciendo ahorita en ti. Es muy difícil a veces cuando nos enfermamos. Ahorita prácticamente todos nos hemos enfermado. Yo ahora el viernes andaba trabajando y había unos tornillos que tenía que quitar y estaban súper apretados, pero tenía que quitarlos para poder seguir trabajando. Hice tanto esfuerzo que yo sentí cómo me pulsaba el oído aquí, fuerte. Hice tanto esfuerzo, nunca había hecho tanto esfuerzo, pero y luego estaba de culquillas abajo de la máquina y bien incómodo y empujando. Tuve que usar varias cosas, rompí una ratchet, se llama en inglés, rompí una de tanta fuerza que hice. Total que lo terminé, y terminé el trabajo y todo, pero me dolía mucho aquí, me seguía doliendo y apenas hasta la noche le estaba comentando a Estela que me dolía mucho aquí y a veces uno se esfuerza tanto, tanto, tanto. Tan fácil hubiera sido para mí de ir y decirle al mono que los apretó, oye, ¿sabes qué? Ven, suelta estas cosas porque tú lo hiciste. Pero a veces uno en su propio
en su propio ser, o el no pedir ayuda. Orgullo quizás también, de que digan, es que tú no sabes nada, es que tú no puedes. Y a mí me ha costado, y más con el tipo que apretó los tornillos. Uh, Bien me hubiera sido más fácil ir y decirle a él, sabes qué, ven y hazlo tú, porque tú los apretaste. Estaba un señor, el que me ayuda ahorita, está así grandote y está grande el mono. Y ni él pudo quitarlos. Y está fuerte. Yo le he tenido que decir a él, sabes que no aprietas tanto los tornillos, porque sabes, se le pasa la mano. Pero él ni siquiera pudo apretarlos y él no se podía meter abajo cómodamente. Si yo muy apenas cabía, imagínense en él. Y Y yo me metí y traté de quitarlos con la pistola de aire y aún así no se salían. Y total que los quité, me dolió y dije yo, qué terquedad la mía, en serio que sí. Pero hay veces que no confiamos en Dios, o queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, que nos, que nos, que nos quitamos o nos hacemos daño a nosotros mismos. Y eso está mal, no debería ser así. Deberíamos de tener la plena confianza. Dice la Biblia que el Señor nos da gracia ante los demás. Y yo lo he podido ver, porque con mis compañeros de trabajo, yo he podido ver esa gracia que me ha dado Dios ante ellos. Yo no sé mucho de lo que hago, he aprendido muchas cosas, pero he tenido gracia ante ellos porque cuando recién empecé con ellos a trabajar, ah, me decían un montón de cosas que no sabía, que no podía, que estaba muy lento, que esto, que el otro. Y, y he aprendido y he sabido que no puedo hacer todo yo y que tengo que pedir ayuda. Y gracias a Dios que me ha dado esa gracia con ellos de que no sé si ya se resignaron de que no puedo hacer unas cosas, o de a tiro, o de a tiro Dios ya movió algo ahí para que ellos me puedan ayudar. Pero me he dado cuenta que no tengo por qué lastimarme. No tengo por qué lastimarme. Dios nos está haciendo Dios ha puesto las cosas para nosotros, los que creemos en Él, para que funcionen para nosotros, para que trabajen para nosotros. Dios pone a las personas que a veces tienen que hacer las cosas para nosotros. Y aún son personas que no son creyentes. Son personas que ni siquiera han leído un solo versículo de la Biblia, que ni siquiera quieren saber nada que ver, no quieren saber nada que ver con Dios. Y, y he aprendido todo esto, he aprendido que en creer en el Señor está la respuesta. En confiar en Él está todo. Uh, Corazón, ¿me acompañas? Please. Aquí nomás. No te emociones, tranquila. Hoy en día, del 2010 al 2017, que ya casi se acaba. Ven Jesús, párate acá. Memo, párate acá, please. Puedo saber que yo no tenía nada, que yo no era nada, que yo no merecía nada. Pero cuando decidí decirle al Señor, te creo, confío en ti, y si tú dices, es porque así va a ser. Y aún no conocía al Señor, pero creí en su palabra, creí en lo que Él estaba diciendo. Y fue algo que si fuera por mí mismo, yo hubiera salido de ese lugar, de esa iglesia, y hubiera dicho, ¿saben qué tan locos? Sáquense. Tengo que trabajar, tengo que hacer mi propio esfuerzo. Pero Dios puso eso en mí de que créelo. Y digo, Dios lo puso porque Él solamente lo pudo haber hecho. Conforme a todo lo que había vivido, conforme a como yo estaba, realmente no podía creer nada de eso. Pero Dios lo puso. Y le doy gracias a Dios. Yo no tenía nada, pero ahora tengo una familia. Tengo 2 hijos. Jesús me ha salido muy bueno en la escuela.
Gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Memo también, un poquito flojito, pero es bueno en la escuela, es muy inteligente, es muy, muy inteligente. Y no los pude disfrutar de bebés porque estuve trabajando. No los pude disfrutar como yo hubiera querido, pero Dios me regaló una bebé y la estoy disfrutando. Y, y es algo muy, muy bonito. Yo antes decía que no quería una niña porque he visto que las niñas sufren más que los niños. Por desgracia, lo siento mucho. Pero también es decisión que ustedes quieran. Dios ha hecho, ustedes son hijas de Dios como mujeres y Dios les ha dado algo bien especial. Y ahora sí que sé que no es fácil decirlo así nada más, pero ahora sí que confiemos en Dios. Dios ha puesto cosas para ustedes también, para que no sufran. Y si hay algún sufrimiento, es porque Dios quiere hacerlas aún más grandes. Son princesas del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dios tiene algo muy especial para ustedes como mujeres, también como nosotros los hombres. Dios me ha dado esta princesita, el poder disfrutarla, el poderla gozar con ella. Ayer, ayer le puse un suéter y me daba risa porque la agarraba del suéter y la movía así y se movía como, y le digo, mira, parece perrito. Como cuando uno agarra un perrito así, un cachorrito, así, bonito, bien bonito así. Y me daba mucha risa y a veces, y su risa me da mucha alegría, me da el poder ver a mis hijos, el poder estar con ellos, el poder compartir, aunque sea un domingo, el poder estar, hace poquito hicimos un proyecto, Jesús y yo, hemos hecho varios proyectos que antes no podía hacer con él, por estaba ocupado, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y he podido hacer cosas con él que antes no podía hacer. Y creo que nos los disfrutamos. En una ocasión hicimos un avión y un robot con los Legos, creo que se llaman. Y también nos lo disfrutamos, o sea, nos pasamos prácticamente todo el día haciendo eso. Ahí tengo unas fotos de eso. Y, y he podido ver la diferencia. ¿Por qué creo en Dios hoy en día? Porque tengo algo. Quizás no es, quizás para muchas personas no se le hace, pero eso no es nada, eso no es nada, pero para mí lo es todo. Y Dios me lo ha dado, me lo ha concedido, me ha, me ha honrado, honestamente. Me ha honrado. Dios dice que Dios honra al que le honra. Y yo puedo ver eso. No económicamente no estoy hablando tanto de lo económico, porque lo económico eso va y viene. Hoy estamos bien, quizás mañana estamos mal, pero no importa, es nuestra confianza en Dios. Y esa confianza en Dios es de lo que yo les quiero compartir, que tenemos que confiar en Dios. Tengo una mujer maravillosa, que es mi esposa, es mi amiga, es mi ayuda idónea, y vaya que me ayuda. Y Y le doy gracias a Dios. Yo a ella muchas veces le he dicho que el amor que yo tengo por ella no es de mí. Porque si fuera de mí, créeme que ni siquiera nos hubiéramos casado. Yo muchas veces le he dicho a ella. De mi parte, le digo, ni siquiera nos hubiéramos casado quizás. Porque así como tuvimos 3 años, sí, 3 años, ¿verdad? Antes de casarnos por la iglesia. Casi 4 años para conocernos. Y a veces que nos molestábamos, nos peleábamos. Yo salía, se iba ella o me iba yo y yo le decía al Señor, o la cambias a ella o me cambias a mí, o haz algo, porque si tú no haces algo, pues menos puedo yo. Y había días que así salía, o sea, de que, y yo le decía a ella, es que todo este tiempo tomémoslo como eso, como una enseñanza, como para conocernos, Dios nos está dando la oportunidad de conocernos, de saber cómo somos, de tratarnos.
antes de vivir juntos. Y a pesar de que ya estábamos casados por el civil, ella no quería vivir conmigo hasta que nos casaron por la iglesia. Y, y la mera verdad le doy gracias a Dios por eso, porque todo ese tiempo me sirvió a mí para conocerme a mí mismo, para saber que había muchos errores en mí, para darme cuenta de que yo me iba a casar con una hija de Dios. Y como de tal manera yo tenía que tratarla. No les voy a decir que soy el marido perfecto, porque no lo soy, cometo muchos errores aún. Pero, pero sí les puedo decir que cada vez que salgo de mi casa, es el pedirle a Dios que me ayude a agradarlo a Él, agradarlo a ella, agradarle a ella, a buscar lo mejor para ella, a buscar lo mejor para mis hijos. Mis hijos no son perfectos, pero le pido a Dios que me ayude a llevarlos por sus caminos. Le pido a Dios que me ayude con Valentina, a crearla. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa, ojalá tenga tu carácter, ojalá sea como tú, porque si es como yo, pobrecita. pero, pero puedo ver la gracia y la misericordia de Dios en mi familia, en lo que Dios me ha dado. No lo cambio por nada. El año ya se va a acabar. Este año yo creo que se fue como agua. Bueno, yo no, casi no le agarré sabor. Se fue muy rápido. No, no, que no se repita. Que no se repita. Pero yo creo que yo lo que les recomiendo en esta época, mucha gente, aún los cristianos, llega la tristeza, llega la amargura a veces, de que no hice esto, no hice aquello, de que estoy igual, de que no bajé de peso, hasta por el peso se preocupan, de que no hice esto, de que no hice aquello, y empieza a haber una tristeza, una amargura, un, una falta, yo más bien diría que una falta de Dios. Tal vez suena muy extremo, pero ¿por qué digo una falta de Dios? Porque no estamos poniendo a ver lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros. Quizás ahorita estás batallando con tu salud, quizás ahorita te sientas enfermo, te sientas que no estás bien físicamente, pero yo creo que Dios está trabajando en ti en algo. Dios está haciendo algo, todo tiene un propósito. Quizás tus finanzas no estén bien, pero todo tiene un propósito. Quizás ahorita te hace falta más dinero, piensas que te hace falta más dinero para poder hacer algunas cosas, pero quizás el Señor te está diciendo que no las ocupas, que no es una necesidad y que Él las va a traer a su tiempo, cuando Él crea que realmente las necesitas y cuando Él realmente vea que realmente vas a hacer algo bueno con ello. Yo muchas veces me gustaría que el Señor me hiciera ganar la lotería, por un ejemplo. Qué padre sería eso. Pero a veces me pongo a pensar y digo, wow, pero qué difícil sería eso, porque ¿qué voy a hacer con tanto dinero? No, yo sé que sí, pero aún así, o sea, es una gran responsabilidad, porque el dinero lleva muchas cosas. No estoy diciendo que sea malo, pero a veces cuando uno tiene dinero, se le olvida al mismo Dios. Piensa que uno puede conseguir lo que pueda, lo que quiera. Y digo yo, es difícil, o sea, sí me gustaría, pero yo creo que Dios lo tendría que hacer cuando él me vea que realmente puedo manejar el dinero. Amén, amén. Y no, ah, yo le doy gracias a Dios porque tengo mucho, hay mucho que tengo que agradecer a Dios en este año. Durante el tiempo que llevo conociéndolo, perdón, ah, he podido ver lo bueno que ha sido Dios conmigo. Antes no merecía nada, pero Dios me ha hecho merecedor de esto y mucho más. Dice la palabra que Él que nos ha hecho coherederos con Jesucristo. O sea, imagínense en lo maravilloso que es eso. Y le doy gracias a Dios porque tengo una mujer maravillosa, una esposa maravillosa. Tengo dos hijos buenos,
que le pido al Señor que me ayude a criarlos, a llevarlos por un camino. Tengo una bebé que me estoy gozando, que me estoy disfrutando y que le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de, de poder saber que es, que es tener una niña. Y a veces que llego a la casa y nada más está así, poniéndome las manos que quiere que la abrace y que la agarre. Y que me abraza y a veces me cuelga del cuello y se me pone aquí en el hombro. Eso es algo que yo nunca había vivido. Y es algo muy bonito. Y le doy gracias a Dios por todo eso. Ya si quieres. Gracias. Le doy gracias a Dios por lo que Dios está dándome, lo que Dios me está poniendo, lo que Dios, si aún vinieran pruebas, si aún viniera algo más difícil, mi confianza está en Dios. A veces quizás suena muy fácil decirlo, quizás a veces las situaciones que vivimos día a día nos ponen en situaciones que quisiéramos rendirnos, quisiéramos decir, ya no aguanto, pero hay que confiar en Dios. Yo les recomiendo que, que este año se pongan a ver eso, lo que Dios ha hecho en ustedes, lo que Dios está haciendo en ustedes, lo que Dios está poniendo en ustedes, lo que Dios quiere hacer en ustedes, no nada más a Casa Internacional, a los que nos miran vía internet. Si alguien está ah, viendo este video y ni siquiera ha recibido al Señor, yo te recomiendo que lo empieces a conocer. Yo te recomiendo que empieces a conocer al Señor. Quizás te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Para qué? Pero yo te puedo decir que por tu propio bien. Hay un video, no sé si lo han visto, ah, que está un predicador y una mujer la está entrevistando, un pastor, perdón. Y, y la mujer le dice que ella, si ella fuera atea, que ella no quiere escuchar de ningún argumento bíblico ni nada, o sea, pero que él tendría que presentarle al Señor, que cómo le haría, no sé si lo han visto. Y a mí yo cuando miré, ya hace mucho que miré ese video, pero a mí cuando me sorprendió, cuando lo miré me sorprendió, porque el pastor le dice, vamos a hacer una apuesta. Nosotros cristianos no hacemos apuestas, pero para, para hacer esto como tú, para demostrarte esto, para hacer esta demostración, vamos a apostar que tú tienes razón, que no hay cielo, que no hay, que no hay Dios, que no hay una vida eterna, que no hay nada de eso. Terminan los tiempos, dice, terminan los tiempos. Y descubrimos que sí, que tenías razón, que no había nada. Y le dice el pastor, ¿qué perdí yo? Y le dice, nada, porque pues nada había. Pero en cambio, dice, si hay cielo, si hay un Dios, si hay una vida eterna, si hay algo más allá de lo que tú puedes pensar. Si hay salvación, le dice. Y se terminan los tiempos. ¿Qué perdiste tú? Y dice, todo. Y la presentadora se queda así como que le impactó. Y a mí también me impactó porque a veces llegan esas bajadas que nos damos nosotros mismos. Y yo cuando miré ese video, mi punto de vista cambió. Y yo digo, si aún no existiera Dios, si aún todo esto que hacemos fuera en vano, pues nada tengo que perder. Exactamente, comemos juntos, nos la cotorreamos aquí en la comida, o sea, nada tengo que perder. Si no existiera nada de lo que habla la Biblia, de lo que dice, nada pierdo. Pero en cambio, si empiezo a leer la Biblia, si empiezo a conocer a Dios, si el Señor me recibe, si mi vida cambia y descubro al final de que todo esto era verdad, yo creo que gané mucho. Y desde ese entonces, como que esos bajones ya no me afectan tanto, porque me pude dar cuenta de que
de que si realmente nos ponemos así escépticos, si existiera o no existiera Dios, si estuviera o no estuviera Dios, vivir bajo Dios es mucho mejor. Porque una vida cristiana es mucho mejor que una vida mundana. Quizás la gente que no cree en Dios puede decir todo lo contrario, pero yo creo que no puedes hablar de algo que no conoces y que no has intentado. No puedes decir que no te gusta el chocolate si nunca lo has comido. Tienes que conocer al Señor, tienes que saber quién es Dios. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Algo que también me impactó mucho y le comentaba hoy en la mañana a Estela de que Nabucodonosor, ya puedo decirlo bien, Nabucodonosor, yo le digo a Estela, de acuerdo a lo que yo he leído, creo que Nabucodonosor fue salvo, porque él reconoció que Dios era Dios. Y, y a pesar de que no lo dice la Biblia, puedo darme cuenta que quizás fue salvo. Quizás Dios sí lo salvó. Sí, Nabucodonosor está con el Señor. No lo dice la Biblia, no estoy diciendo que así es, pero de acuerdo a lo que dice en Daniel, que 6, si no me equivoco, ah, Nabucodonosor fue salvo. Quizás mucha gente puede decir, pero era un rey malvado que hizo muchas cosas malas. Sí, también lo fue David. David hizo muchas cosas malas y el Señor lo llama conforme a su corazón. Pero no es lo que Dios no mira nuestras maldades, porque si por eso fuera, wow, ya estaríamos mal. Dios mira nuestro corazón. Dios mira, Dios mira más allá de lo que la gente puede mirar. No sé si se acuerdan el día de la oración que había leído Colosenses, que Dios me había puesto a leer Colosenses. Y ahora sé por qué. Dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora que estaba haciendo esto y que miré ese versículo, ese debería ser nuestro enfoque, en las cosas de arriba, en las cosas que Dios está haciendo, en las cosas que Dios hizo y que nos está contando. Como cristianos, eso debería ser nuestro enfoque, en las cosas de arriba. A veces nos enfocamos en las cosas terrenales, aquí en la tierra. A veces nos enfocamos en las cosas que otros están haciendo y nos olvidamos de lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Y eso es algo que Dios me enseña y me enseña y me enseña y me enseña. Y quizás es algo que Dios me ha puesto a mí a hacérselo saber a las demás personas. Mi madre me decía en un programa que están haciendo, ah, que por eso ella no cree ya nada de la tierra prometida, creo que se llama el programa, ah, que porque todas las tonteras que están sacando. Honestamente, sí ya se salieron mucho conforme a la Biblia. Y le decía a mi mamá, eso fue el jueves, si no me equivoco. Y le decía a mi mamá, es que no crea eso. Eso es televisión. Eso es lo que vende. Eso es lo que a la gente entretiene. Lo que realmente está en la Biblia. Luego, eso es para la gente que se quiere entretener. Eso es lo que lo que la gente está comprando. Luego, usted dice que no quiere creer en eso, que ya no quiere creer nada, pues hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Y hay que leer la Biblia. Es tan simple como eso. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Hay un salmo. Sí, los que tengan Biblia, si quieren. Si no tiene Biblia, cómprese una.
Es el Salmo 3. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Es algo, todos estos salmos, yo creo que si leyéramos nomás los salmos realmente, cualquiera se convertiría, si realmente los leyéramos, porque hablan de la gloria de Dios, hablan de las cosas que Dios ha hecho. Y yo puedo ver hoy en día lo que, como les decía, lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha puesto en mí. Creo que yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué no me... Hay personas que me han dicho que le piden a Dios que pongan la Biblia en la tabla de su corazón, como dice la Biblia. Y eso estaría bonito, eso estaría chido, estaría muy padre. Pero en mí no lo ha hecho todavía. Conozco mucho de la Biblia, sé muchos versículos y los puedo localizar, muchos de ellos, pero no ha sido eso tan intenso. Y le pido al Señor, y a veces le pregunto al Señor, ¿por qué yo no puedo memorizar como yo quisiera memorizarlos? Y a veces que me los llevo al trabajo y me pongo a leerlos, o los leo una y otra vez, y sí, en ese rato me acuerdo, pero ya después se me olvida. Pero me he dado cuenta que cuando los ocupo, me vienen a la mente. O no exactamente como viene escrito, pero doy la idea de lo que está hablando. Y, y creo que Dios me ha a mí puesto para eso. No solamente para decir Biblia como cotorro, pero sí para contar lo que Dios está haciendo en mí. Lo que Dios puede hacer en cualquier persona que disponga su corazón a escucharlo, que disponga su vida. Quizás, quizás no sientes las ganas de escuchar ni de oír Biblia, pero quizás nomás por, ¿cómo se dice? Por curiosidad, por saber de qué está hablando la gente o de qué están hablando los cristianos. Yo le recomiendo eso a la gente que no conoce al Señor, que nunca ha querido meterse con el Señor. Yo les recomiendo eso. Mucha gente yo le he dicho, lee la Biblia, lee la Biblia. Lo que te diga tu pastor, no te quedes con eso nada más. No pienses, porque muchas veces eso se oye, es que el pastor dijo. Pues sí, el pastor pudo haber dicho muchas cosas, pero eso no quiere decir que todo esté completamente correcto. Y la idea del pastor es una, pero la revelación es otra. Y cada uno de nosotros tenemos diferente revelación porque todos tenemos diferente necesidad. Y yo he aprendido eso. Dios me ha dado mucho, Dios me ha enseñado mucho y durante este año me ha hecho recordar muchas cosas, no con tristeza, no con, no con llanto ni nada, al contrario. Hay cosas que hasta me río, digo, qué tonto he sido, qué tonto fui, qué tonto fui. Y le pido a Dios que me enseñe, que me siga enseñando, moldeando, que me siga moldeando día tras día, porque esto es día tras día, día tras día. Esto, como decía uno que venía aquí, esto es de valientes. Y no sé si lo decía porque lo sentía o porque sentía el rigor, pero le doy gracias a Dios. Yo les recomiendo que, que estos últimos días, estas últimas semanas que quedan del 2017, den gracias al Señor. No se sientan tristes. Si en algún momento empieza a querer venir la tristeza, la amargura o algo así,
No voy a hacer como muchos pastores, repréndelo. No, 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 para nada. Pídele al Señor que te aclare los puntos esos. ¿Por qué eso te sigue doliendo? ¿Por qué eso te sigue molestando? Y pídele al Señor que lo siga, que lo esté quitando, que lo esté moviendo o que te enseñe el propósito de tal cosa. El Señor ha hecho muchas cosas por nosotros, dio a su Hijo por nosotros y nos ha puesto en nosotros amor, amor por personas que ni siquiera son nuestros parientes, por sangre, pero sí somos parientes en la sangre de Cristo. Y Dios ha puesto ese amor en personas que ha puesto dar cosas que quizás a un pariente ni siquiera le hemos dado y que quizás nunca vamos a dar porque Dios no nos lo ha puesto. Pero hay que ponerse a ver y a pedirle al Señor que remueva todo esto. O sea, si hay algo que te molesta, si hay algo que con lo que ya no puedes vivir o con lo que te hace sentir mal, pídele al Señor que lo quite. Pídele al Señor que te muestre el propósito de eso. El Señor lo puede hacer. Dios es más grande que eso. Y que te enseñe el propósito de todo esto. No puedes vivir así. No, no se puede vivir así. Realmente, si vives así, realmente da pena. Da pena porque Dios ha hecho más por ti que para que te enfrasques en una sola cosa. Y yo les recomiendo eso, que hoy en día, y si conocen a alguien que estés pasando por estas cosas, no le den Biblia, no le den Biblia, no le den versículos. Cuéntenle lo que Dios ha hecho en ustedes. Cuéntenle las grandezas que Dios ha hecho en ustedes. Y conforme a eso van a venir, sí, van a venir versículos, pero que la gente mire, que la gente mire en ustedes lo que realmente Dios está haciendo y lo que realmente Dios está cambiando y lo que puede hacer por esas personas. No podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos dar compasión si no hay compasión en nosotros, ni por nosotros mismos. Pero hay que enseñar a los demás. Creo que Dios ha hecho mucho, mucho por nosotros, por cada uno de nosotros que estamos aquí. Aún los que nos están viendo vía internet, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, que una tristeza que ni siquiera podamos agarrar a alguien y contarlo a alguien más. No tiene que ser un conocido, no tiene que ser, a veces, simplemente agarrar a alguien de la calle y empezarle a contar. Eso yo creo que hasta es terapia para uno mismo. Un poco no. Y yo les recomiendo eso, que el Señor esté limpiando todo eso. Ahora sí que saquen de su corazón, de de su ser, todo eso que Dios está queriendo quitar, pero que a veces no queremos deshacernos. A veces da como la ropa de joven que tenemos, cuando me enflaque me la pongo. Y ahí está la ropa, y ahí está la ropa. Y así estamos también con esas cosas que ahí están y nunca las sacamos. Pues les recomiendo eso, que busquen del Señor los propósitos del Señor, que confíen en Dios, que crean en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que lo crean, que se aferren a eso, como si no hubiera nada más, porque sinceramente no hay nada más, honestamente. O si hay algo mejor, avísenme, que lo dudo. Que como si fuera eso, lo mejor que tenemos, porque es lo mejor que tenemos. Dios les bendiga y ojalá y esto les haya servido, les haya, no sé, gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Juan. Amén. ¿Algún comentario? ¿Preguntas, dudas, quejas? Sí.
Una queja. No, le agradezco a Dios, de verdad. Juan, Dios te bendiga y que Dios te siga usando. Yo nomás quiero agradecerle a Dios por este mensaje, porque Dios habla diciéndonos que no, nosotros damos muchos testimonios aquí de lo que Dios ha hecho a nosotros, ¿verdad? Durante todo el año lo hemos hecho, pero mientras él predicaba y todo, y ahorita al final viene a mi vida, ¿por qué no dar esos testimonios a la gente que no conoce a Dios allá afuera? Nos gozamos de decir, no, pues el Señor en esta semana me hizo esto y esto y esto. ¿Qué más hizo Dios? Cuéntaselos a los de allá. Con el mismo gozo que lo contamos aquí, contémoselo a los de afuera. Al momento de contárselos no sabemos lo que va a impactar, como dice Juan, puede servir hasta una terapia para nosotros, recordando y un agradecimiento a Dios público. De veras que eso yo creo que lo hemos pasado por alto. O sea, no se nos había ocurrido, qué sé yo, pero es algo bien bueno, no nomás dar los testimonios aquí, allá afuera también. Porque aunque no nos lo pregunten, oye, ¿sabes qué? Fíjate lo que Dios hizo esta semana. Y ahí empezamos, tan, 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 tan. Porque el otro le va a causar el ánimo de decir, entonces yo también puedo orar. Entonces yo también puedo pedirle a Dios y te lo dio a ti, ¿verdad? Expandamos nuestros testimonios, eso es lo que me ha tocado a los demás. Amén. ¿Alguien más? Sí. Dios también nos dice que para cada cosa hay un momento, que Dios nos está indicando, tómate un tiempo para tu trabajo, un tiempo para tu familia, un tiempo para tu esposa y principalmente un tiempo para mí, porque Dios siempre tuvo tiempo para todo y siempre, nunca dijo, es que no puedo ir a tu casa porque estoy acá predicando. Él tenía tiempo y fue el mayor ejemplo para cada uno de nosotros de que tengamos tiempo para todo. Aunque ahora los días sean más cortos, pero hay tiempo, aún hay tiempo. Dios también nos ha enseñado que es verdad, como dice Juan, no sabíamos amar y aquí hemos aprendido porque Dios nos ha puesto en el corazón a amarnos los unos a los otros y no siendo familia, sin conocernos, sin saber de dónde venimos, qué carácter tenemos, pero también nos dijo, soportaos los unos a los otros. Y Dios nos enseñó a amarnos. Yo no sabía también, como dice Juan, decir, expresar mis sentimientos. Y ahora, no, parezco miel. Pero Dios es el que me ha hecho cambiar mi corazón así. Dios es el que me ha hecho saber expresar el amor para cada uno de mis hermanos, los que conozco y aún de los que no conozco, yo los amo porque son mis hermanos. Gracias a Dios también porque es verdad, es decir, no, es que no tengo para esto, no tengo para lo otro. No, sí es verdad de darle las gracias, no decir no tengo ahorita para, sino decir gracias Señor porque comí todo el año, calcé todo el año y darle cada una de las cosas que tenemos las gracias porque, como dije hace un momento, en su momento Dios siempre nos provee y no nos ha faltado y confío en Él que no nos va a faltar y al contrario, es a su tiempo Él nos dará esa gran bendición. Que el Señor los bendiga. Qué ironía, ¿no? Que a veces estamos pidiendo para comer y después que Dios nos da para comer, estamos buscando que Dios nos supla para bajar de peso. Muy bien, ¿alguien más? Dios es fiel. Dios ha sido bueno y bueno, pues a veces uno no sabe o no entiende, ¿verdad? En el momento cuando las cosas están pasando, pero Dios nos hace parte de las oraciones contestadas a otra persona. A veces uno no entiende. Yo muchas cosas cuando estábamos ya casados por el civil, yo muchas veces, yo también igual que él, yo le oraba al Señor, y ya sabes que hasta aquí, pero cada uno estábamos orando de la misma forma y Dios contestó conforme a la necesidad de nosotros. Yo le agradezco a Dios porque Dios me ha hecho parte de este testimonio que Juan acaba de decir
Yo sé que Juan se guardó cosas por no lastimar a otra gente inocente, pero yo sé que de donde Dios lo sacó, yo puedo ver que, que la vida que él llevaba era un infierno y que ahora donde Dios lo tiene es por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Y yo le agradezco a Dios por ello y le agradezco a Dios por la persona que ahora es, porque sí, yo he podido ver todo ese proceso. Yo lo he podido ver, yo veía que él era bien difícil expresar el cariño y yo le decía a él, es que no te esperes, si no lo tuviste tú empieza a darlo, empieza porque ahorita es tu tiempo, es tu oportunidad. Y yo le agradezco al Señor porque me ha hecho parte de esto, de lo que he hecho en la vida de Juan. Me siento agradecida, me siento muy bendecida porque he podido disfrutar lo mejor de la buena parte, ¿verdad? De lo que Dios hizo en la transformación de Juan. Gracias a Dios que yo no lo conocí antes, en el tiempo cuando estaba pasando todo lo peor, porque a lo mejor él ni siquiera se hubiera dado cuenta que yo estaba ahí. Pero Dios pone todo a su tiempo. Dios les bendiga. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, tu amor, por amarnos. Y, Señor, abre nuestros ojos para que nosotros mismos, Señor, podamos ser testigos. Que nosotros mismos nos demos cuenta de cuánto, Señor, nos estás proveyendo, a pesar de las circunstancias, Señor. Gracias, Dios, por este año. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Y aunque todavía no lo terminamos, Señor, estas próximas semanas, señores, también están en tus manos. Señor, muchas gracias, Dios, por las bendiciones que vienen todavía, Señor. En el nombre precioso de Jesús las recibimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga.